empezamos por la parte un poco, tal vez la más complicada, que es la parte ósea, la parte osteológica, osteología de la cabeza-cuello. Luego vamos a hacer los músculos, los vasos nervios, ¿no? Esa es la primera parte, la osteología. La segunda parte de la clase corresponde ya no a la parte ósea, muscular, sino ya al cuello propiamente, a los grupos ganglionares, a los triángulos, y una tercera parte correspondiente a las meninges y los pares craneales, que ya es una introducción a la parte neurológica y neuroquirúrgica, ¿ya? 1000 nombres acá, 1000 orificios, huequitos por todos lados en el cráneo. Tal vez lo odiábamos cuando estábamos en algunos de cachimbos. No es necesario aprenderse todo, no es el objetivo de esta clase, lo vamos a mencionar. Les voy a ir resaltando lo que es realmente útil como posible pregunta y sobre todo por la aplicación clínica que tiene, ¿ya? Entonces vamos a ir deteniéndonos un poquito en las partes que nos interesan realmente. Entonces, empezamos. Vamos a empezar con la parte ósea, las suturas, la parte ósea del cráneo, la parte ósea de la cara. En general, dentro de osteología, contamos en el cráneo 22 huesos. Eso es lo primero. 22 huesitos. 22. ¿Ya? De los cuales se dividen en dos partes: el neurocráneo y el esqueleto facial. A la izquierda, arriba, tenemos la imagen del neurocráneo, llamado también la calota o la bóveda craneana, que tiene 8 huesos. Y por otro lado tenemos el esqueleto facial, la cara, que tiene 14 huesos. ¿Ya? Entonces, neurocráneo y esqueleto facial. Es la división de los huesitos de la cara. ¿Ya? El esqueleto facial es la cara, por supuesto. Ahora, el cráneo, empecemos por el cráneo, la calota, la bóveda, está formado por 8 huesitos, de los cuales algunos son pares y algunos son impares. Los pares son los que están izquierdo o derecho, ¿cierto? Y los impares son los que hay uno solito. Ya no tiene izquierdo o derecho, es único. Por ejemplo, ¿cuáles son pares aquí en el cráneo? Los pares son el parietal y el temporal. Parietal, que es este de acá, y el temporal. Este es el cráneo de un bebito, por supuesto, pero después va a dar la zona temporal, ¿no? Parietal y temporal, o sea, izquierdo y derecho. Y hay impares. ¿Cuáles son los impares? Los impares son el frontal, que está hacia adelante, y el occipital. ¿Cuántos huesos vamos hasta ahí? 2 parietales y 2 temporales van 4, un frontal y un occipital van 6. Dijimos que eran 8. ¿Cuáles son los otros 2? Los que están en la base del cráneo, por dentro. ¿Cuáles son? El etmoides y el esfenoides. ¿Ya? Vean esta visión de este cráneo que tenemos acá. Vamos a tratar de ser lo más esquemáticos posibles. Frontal, parietal, temporal, occipital, ¿no es cierto? ¿Cuál es el esfenoides? El esfenoides es este de acá, el hueso, el murciélago. ¿Sí? Este es el que estamos resaltando. Ese es el esfenoides, y lo que se ve en la cara lateral es el ala mayor, ¿cierto? El esfenoides, que lo vamos a ver en la siguiente lámina, que es un ratito, solo para recordarlo, es este de acá, está introducido por dentro, que tiene forma de un murciélaguito, ¿no es cierto? Tiene alas mayores, alas menores, lo vamos a ver por ahí. Este ala mayor, que se ve hacia el costado, es lo que se ve hacia los lados. Pero es un hueso único, no está dividido en dos partes. ¿Ya? Y otro que está un poco por delante del esfenoides y que no se ve por fuera del cráneo es el etmoides. Entonces, ¿cuáles son los pares? Parietal y temporal. Van 4. ¿Y cuáles son los impares? Frontal, occipital, etmoides hacia adelante y esfenoides hacia atrás. En total suman 8 huesos. ¿Ya? ¿Cuál es el que se observa de entre el etmoides y el esfenoides? El esfenoides, su ala mayor, ¿ya? En la parte del costadito, por detrás de los pómulos. Muy bien. Esto es en cuanto al cráneo, la bóveda craneana. Ahora vamos al esqueleto facial. En el esqueleto facial, vamos a usar todas las figuritas acá. Vamos a la cara propiamente, ahí se cuentan 14 huesos, y de los cuales algunos son pares y otros son impares también. ¿Cuáles son los huesos pares? Empezamos por los pares, los que hay izquierdo o derecho. Este de acá que está de rosadito es el hueso nasal. Hay un hueso nasal izquierdo y hay un nasal derecho. Los dos nasales. ¿Ya? ¿Quién más sigue? Los lacrimales o unguis. Los lacrimales o unguis, que están acá bien metiditos. Los huesos lacrimales, que son 2, llamados también los unguis. ¿Ya? Van 4. ¿Quiénes más? Los maxilares. ¿Cuál es el maxilar? El que está de celeste, pero parece uno solo, en realidad está soldado.
en la línea media. Son dos maxilares, uno izquierdo y uno derecho. Es un hueso par, que se ha soldado tan bien que a veces no se nota. Los problemas en la soldadura de ese hueso maxilar son parte de las hendiduras labiopalatinas, de los labios leporinos que conocemos, ¿no? Pero justamente porque son dos huesos, no es uno solo. Van dos maxilares. ¿Quién más? Los huesos malares. ¿Cuáles son los huesos malares? El que se ve de costadito, el verde, ¿no es cierto? El verdecito abajo. Dos malares, llamados también huesos cigomáticos, que es lo que da origen a los pómulos, ¿sí? Lo que está debajo de la órbita, los costaditos, eso medio hinchadito, esos son nuestros huesos malares, ¿ya? ¿Cuántos van? 2, 4, 6, 8. ¿Quiénes más? Los huesos palatinos. Palatinos, que evidentemente no se van a ver desde esta vista, son los que dan visión, están por dentro, ¿no es cierto? Los dos por dentro del paladar. Hay uno izquierdo y uno derecho, en la parte superior de la boca. Entonces lo ponemos ahí aislado por acá, los palatinos, dos palatinos. ¿Cuál más? Los cornetes. Los cornetes. ¿Cuáles son los cornetes? Arriba lo muestro. Ese acá, ¿no? Ahí está incluso señalado como cornete inferior. Pero ya es parte de un hueso. Dos cornetes inferiores, que es hueso, porque el cornete superior es cartílago, ¿ya? Entonces, dos nasales, dos maxilares, dos lacrimales, dos cornetes inferiores, dos malares y dos palatinos. ¿Cuántos vamos? 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Y cuáles son los huesos impares? Hay dos impares. Uno de ellos, la mandíbula, que es el hueso grandote que lo conocemos, ¿no? La mandíbula sí no se divide en dos, es uno solo, ¿ya? Una mandíbula. ¿Y cuál es el último? Porque van 13, el vómer. ¿Cuál es el hueso vómer? Es un huesito que no se ve desde esta incisión, pero está por detrás del maxilar. Ahí detrás de la unión de los dos maxilares, ahí muy detrás, lo voy a señalar con un puntito rojo. En incisión se ve el hueso vómer, que es muy chiquito. En un ratito lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, de los 14 huesos que incluye la cara, los únicos impares son la mandíbula y el vómer. Todo el resto son pares. Poco probable que pregunten algo así. En todo caso, recuerden cuáles son los impares. Y en la calota, en la bóveda craneal, ¿cuáles eran los impares? Frontal, occipital, etmoides y esfenoides, ¿ya? Vamos a ir entrando a cada uno de ellos poco a poco. Entonces, en total son 22 huesitos, 8 y 14, ¿ya? Ahora, en el cráneo que tenemos arriba a la izquierda, evidentemente corresponde a recién nacido, ¿no es cierto? Corresponde a recién nacido. Y ahí hay unas superficies, unas estructuras cartilaginosas. ¿Cuáles son las estructuras cartilaginosas que se notan en el recién nacido? Las famosas fontanelas. ¿Cuántas fontanelas hay? Se cuentan por lo menos 6 fontanelas al menos. La principal y más grande es esta de acá, que todos conocen como la fontanela anterior o fontanela bregmática. Acá está el nombre, con flechita, lo resalto, fontanela anterior igual a bregmática. Es la más grande, ¿no es cierto? Y la última en cerrarse. ¿Después de cuánto tiempo se cierra la fontanela anterior? Después de 9 a 18 meses aproximadamente, pregunta de examen. Después del año incluso, ¿ya? ¿Cuál es la otra fontanela que deben recordar? La posterior, que está por acá atrás. La fontanela, ¿cómo se llama? Lambdoidea, que está por atrás. La fontanela posterior o lambdoidea. ¿Ok? ¿Cuándo cierra la fontanela lambdoidea o posterior? Preguntas de neonatos son estas. De pediatría, más o menos a los 3 meses. Entonces primero cierra la posterior, después cierra la anterior, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más? Esas son las fontanelas de la línea media, pero hay otras 2 fontanelas que se ven en las zonas laterales. ¿Cuáles son? Este de acá, que estoy encerrando a la izquierda, que su flechita lo lleva a un nombre, la fontanela esfenoidal. Es una parte de cartílago del hueso esfenoides. ¿A qué va a dar origen en el futuro? A la mayor del esfenoides, ¿no es cierto? Esa zona cartilaginosa que está en el bebito, suavecita a los costaditos, se va a calcificar, se va a osificar y con el tiempo va a dar origen al ala mayor del esfenoides. Por supuesto aquí hay uno izquierdo y hay uno derecho. Y por detrás está la fontanela mastoidea, que en el futuro va a terminar formando la parte posterior del hueso temporal, la apófisis mastoides, ¿no es cierto?
Ya está. Por lo tanto, ¿cuántas fontanelas tiene el recién nacido? 6. ¿Cuál es la? Dos esfenoidales, 2 mastoideas, una anterior o bregmática y una posterior o lambdoidea. Así que no son solo 2, que a veces nos quedamos con esa idea. ¿Cuál es la última en cerrar? La bregmática o anterior, a las 9 u 8 meses. ¿Ok? Bien, algunos puntos de referencia en el cráneo. Ya hemos visto los huesos y las zonas cartilaginosas en los bebitos, las fontanelas. Veamos los puntos de referencia. ¿Cuál es la parte más prominente del cráneo, del esqueleto facial? La parte más prominente es la glabela. ¿Cuál es la glabela? Vean la imagen de abajo a la derecha, esta de acá, ¿no? Esa prominencia que está ahí, que a veces algunos lo tienen o lo tenemos bien desarrolladito, ¿no? Acá encima de la nariz. Ese huesito corresponde a la glabela o prominencia de la nariz, de la prominencia supranasal también le llaman glabela. ¿Por qué es importante que recuerden la glabela? Lo van a ver en obstetricia, ¿no es cierto? Está relacionado con la distocia de frente. En la distocia de frente, ¿qué distocia es? ¿Qué inflexión es? De segundo grado, ¿cierto? Ahí lo van a ver. Las inflexiones de segundo grado, las distocias de frente, van en punto de referencia a la glabela, van a tocar en el bebito. En obste lo van a ver. ¿Cuál es el otro punto de referencia? Hemos marcado la glabela. Arriba, ¿cuál es el punto más superior del cráneo en la misma figurita? El vértex. ¿Ya? Tenemos la glabela, tenemos el vértex. ¿Qué más? Y tenemos atrás la parte más posterior, ya la unión del occipital con el hueso parietal. ¿Ya? Muy bien. Ahora, sobre todo el vértex y la glabela, acuérdense como puntos de referencia. Ya les va a servir bastante para obste. Ahora, hay una H que se forma dentro de la unión de estos huesos. No sé si lo notan. Ese es otro concepto que deben recordar. ¿Dónde está la H? Acá, ¿no es cierto? Hay una H acá. Estamos dibujando. Esta H, ¿qué cosa es la H que se forma acá? Es la unión de las suturas entre el hueso frontal, parietal, temporal y el esfenoides, el ala mayor del esfenoides. ¿Notan que forma una H? Ya, esa unión de las suturas recibe un nombre. Se llama el terion. Es que el terion, escribo acá. Con flechitas, el terion. ¿Qué cosa es el terion? Es la unión de suturas de los huesos en las zonas laterales. ¿Cuántos huesos forman el terion? Es una pregunta que no ha venido en exámenes, pero sí en exámenes de pregrado. Sí, les he visto que lo preguntan. ¿Cuántos huesos forman el terion? 4 huesos. El frontal, el temporal, el parietal y el ala mayor del esfenoide. Está en la zona lateral. Es una confluencia de suturas. ¿Ya? Muy bien, esta es una de las uniones de suturas más comunes que deben tener en cuenta. Ahora, hablando de suturas, ¿cuántas suturas hay en el cráneo? Vamos a pasar al tema de las suturas. Vamos un ratito al cráneo del bebé. Un ratito. Ya hemos visto las fontanelas, anterior, posterior, bregmática y demás. A ver. Hay una sutura, empecemos con esta. Esta sutura que está a la altura de la fontanela anterior, con el tiempo se cierra, pero se cierra totalmente. Es una sutura temporal, porque hemos dicho que el hueso frontal es impar, ¿no es cierto? No hay un frontal izquierdo y un frontal derecho, por lo tanto esa sutura debe soldarse por completo. ¿Cómo se llama esa sutura? Esa sutura que es temporal es la sutura metópica. Metópica, ese es un nombre que sí deben recordar. La sutura metópica no se encuentra en los adultos. ¿Por qué? Porque se cierra por completo, dando lugar a un hueso único, al frontal. ¿Ok? El resto de suturas, la mayoría, sí se encuentran. Entre ellos, ¿cuál es el más importante? Este de acá, la sutura sagital. La sutura sagital que va hacia atrás. Esta sutura sagital, que está señalada con su flechita, es la que divide los dos huesos parietales, parietal izquierdo y parietal derecho. ¿Cómo se llama cuando, como en el bebito esto es cartílago, esos bordecitos de cartílago, y se cabalgan un hueso encima de otro, cuando la sutura sagital está cabalgada? Pregunta de examen de obste de neonato.
cuando están cabalgadas, ¿cómo se llama? La craneosinostosis, ¿no es cierto? Es el cabalgamiento de las suturas sagitales, ¿ya? ¿Cuál es la craneosinostosis más frecuente? La sagital, por supuesto, ¿ya? Listo. Entonces acuérdense de la metópica, que está ausente en los adultos, la sagital, que da origen a la craneosinostosis, ¿ya? Llamado también escafocefalia. Escafocefalia es un término que también amerita que lo recuerden como aplicación clínica, ¿ya? ¿Quién más está? Las suturas coronales. ¿Cuáles son las coronales? Esta de acá, la sutura coronal. ¿Qué cosa divide la sutura coronal? El frontal del parietal, ¿no es cierto? La que va hacia los costaditos. Eso por supuesto que también hay en los adultos. ¿Y cuál es la última sutura? La posterior. Esta que lo estoy dibujando en el cráneo de la izquierda. Sutura posterior o sutura lambdoidea. Sutura posterior o lambdoidea. ¿Qué cosa divide la lambdoidea, la sutura posterior o la sutura lambdoidea? El temporal, el parietal y el occipital. Es una sutura que termina dividiendo tres huesitos. Temporal y parietal hacia adelante, occipital hacia atrás. ¿Ok? Listo. Entonces, 4 suturas a recordar. La más importante, la sagital, por la craneosinostosis. La coronal y la posterior. Y la metópica, que está adelante, que divide los frontales, que desaparece con el paso de los años. Eso podría ser una pregunta relativamente interesante. Listo. Entonces hemos visto los huesitos, las suturas, las fontanelas, ¿qué más? Algunas uniones de suturas como el terion, que es la H, que forman las zonas de los costaditos, el vértex y la glabela. ¿Qué más es importante acá que reconozcan en la calota? La apófisis mastoides. ¿Cuál es la apófisis mastoides? Acá, eso acá. De la apófisis mastoides vamos a hablar harto en otorrino, en neurocirugía, en mil cosas, ¿ya? La apófisis mastoides, que es una dependencia de qué hueso? Del temporal. El apófisis mastoides es una prominencia del hueso temporal. ¿Qué músculo se inserta en la apófisis mastoides? Su propio nombre lo dice, el esternocleidomastoideo. Este es el punto de unión, el punto de inserción superior del esternocleidomastoideo. No olviden que el esterno viene de esternón, cleido de clavícula y mastoideo de mastoides. O sea, es un músculo que tiene 3 inserciones, ¿no es cierto? Lo vamos a ver un ratito en cuello. Pero ya, acuérdense que arriba en el mastoides y hacia abajo obviamente en el esternón y en la clavícula, ¿ya? La importancia del esternocleidomastoideo. Ahora, ¿se acuerdan que hablamos hace un ratito del terion? ¿Qué era el terion? La H. Ahora, hay otra unión más atrás, ¿notan otra unión de suturas? Atrás, en dirección hacia el occipital, donde se une el parietal, el temporal, el occipital y demás, que tiene una forma como de estrellita, ya no de H. Su propio nombre lo dice, de estrella, asterion. Entonces, hay 2 zonas de uniones de suturas. Aparte del terion que vimos adelante, el de atrás es el asterion. ¿Ok? Listo, no más nombres por ahora. Recapitulando, 22 huesos, 8 arriba en la calota, 14 en la cara. La calota, algunos pares y 4 impares. ¿Cuáles son los impares? Frontal, occipital, etmoides y esfenoides. ¿Cuál de los, entre el etmoides y el esfenoides, cuál es el que tiene visión por fuera? El esfenoides con su ala mayor. Listo, cerramos. En la cara, la mayoría son pares, salvo 2, la mandíbula y el vómer, que está dentro. Un ratito lo vamos a ver. Las suturas, hay varias suturitas. Tenemos 4 suturas. Sagital, sagital, que va hacia atrás, hacia adelante la metópica, que se cierra, y medio transversales, la coronal y la lambdoidea, que está atrás. ¿Cuántas fontanelas? 6. Bregmática, lambdoidea, las esfenoidales y las mastoideas, que están atrás. La última que cierra, la de adelante, ¿no? La bregmática. Glabela, vértex, terion y asterion. Punto. Esto es tal vez lo más importante que deben acordarse del cráneo y la cara viéndolo por fuera, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más podemos sacar acá de información? Vamos al cuero cabelludo, ya a las partes blandas. El cuero cabelludo es una zona muy irrigada. De hecho, cuando han tenido que suturar cuero cabelludo, pues han tenido problemas probablemente, ¿no? Sangra
No para. ¿Por qué? Porque está muy irrigada. Y ahora vamos a ver por dónde pasan todos esos vasos. ¿Cuáles son las capas del cuero cabelludo? A ver, empezamos fácil con la piel. Debajo de la piel hay un tejido conectivo externo o denso. Es un tejido muy denso. Luego viene una capa de aponeurosis. Ahí están escritas las capas. Y luego viene debajo de la aponeurosis. Esa aponeurosis se llama aponeurosis epicutánea. Tengan el nombre por si acaso. Epicutánea. En neurocirugía van a ver todas las capitas por los diferentes sangrados, hematomas, epidurales, sudurales que pueda haber. Entonces, piel, tejido conectivo, que el más externo es denso, luego viene la aponeurosis epicutánea y luego viene un tejido conectivo que es mucho más laxo. Luego viene ya el pericráneo, que es una capa ya como de periósteo cubriendo el hueso, y luego viene el hueso parietal llamado diploe. ¿Ok? Esa es la parte externa. Por lo tanto, piel, conectivo externo, aponeurosis y conectivo interno. Estas son las capitas. ¿Ya? Ahora, ¿por dónde pasan los vasos y nervios del cuero cabelludo? Por el tejido conectivo externo, el más denso, muy pegadito, muy por debajo de la piel. Esa es la razón por la que sangra tanto cuando tienen una herida en el cuero cabelludo. Chiquitita la herida, ¿se han visto? Medio centímetro, 2 milímetros, pero sangra por montones. Eso es porque justo debajo de la piel pasan los vasos sanguíneos. Entonces, les pueden preguntar o poner como verdadero o falso en anatomía. Los vasos y nervios que irrigan el cuero cabelludo en relación a la aponeurosis, ¿pasan por encima o por debajo? Por encima, ¿no es cierto? Por el tejido conectivo que está por encima de las aponeurosis. Por las aponeurosis epicutáneas. ¿Ya? Luego viene la aponeurosis y si se dan cuenta viene otro tejido conectivo laxo, que también tiene mucha vascularización. Pero, aquí viene la diferencia. El tejido conectivo que está por dentro de las aponeurosis no irriga la piel, el cuero cabelludo. Son senos venosos que se introducen dentro del cráneo. Bueno, en realidad están saliendo del cráneo. O sea, el tejido conectivo laxo, sus plexos venosos están en comunicación con el cráneo, con el interior del cráneo. Y son los que van a terminar drenando, ¿qué cosa? Parte del líquido cefalorraquídeo también. Es decir, si es que una lesión daña el tejido conectivo laxo, el interno, tiene alto riesgo de meningitis, de infecciones. ¿Ya? Eso es lo peligroso. Por eso la necesidad de hacer buena asepsia, buena antisepsia, lavar bien sus suturas y cerrarlo cuanto antes. ¿Ok? Es uno de los fundamentos. Cuando veamos en plástica cuando se cierra cada tipo de herida, los de cuero cabelludo, los de la cara, del resto del cuerpo, etcétera, deben recordar esto. ¿Qué más? Viene el hueso y por dentro ya vienen las meninges, ¿no? Las meninges. ¿Cuál es el orden de las meninges? Esto lo conocen. Ahí están las meninges craneales, está abajo, dura madre, aracnoides y pía madre. ¿Ya? Dura madre, aracnoides y pía madre, que envuelven el cerebro, el parénquima, lo van a ver mucho en neurología, en neurocirugía. Y en la línea media, ahí donde está mi flechita, ¿quién se introduce dentro de los dos lóbulos del cerebro? La dura madre. ¿Cómo se llama esa introducción, ese pliegue que forma la dura madre? La hoz del cerebro. Ese pliegue que ven, ese pliegue blanquito que se está introduciendo, ahí está el nombrecito, la hoz del cerebro. Y la hoz del cerebro, dentro, ¿qué cosa suele tener dentro? En el interior, forma senos venosos. Hay un seno venoso, un seno sagital superior y hay un seno sagital inferior, que son enmarañados de vasos sanguíneos que van a posteriormente drenar líquido cefalorraquídeo, que lo vamos a ver en un rato. A lo que quiero llegar es que el plegamiento de la dura madre va a formar dos senitos, uno hacia arriba, un seno sagital superior y un seno sagital inferior, que son plexos venosos. Ya por ahora nos quedamos con eso antes de hablar de las meninges. ¿Ya? Muy bien. ¿Es la única hoz? ¿No es cierto? ¿Es el único plegamiento importante que tiene la dura madre? No, hay otro plegamiento por detrás, por la zona occipital, importantísimo, la hoz del cerebelo, que forma la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo está formado por dura madre, es un plegamiento posterior de la dura madre. La hipófisis también tiene su tiendita, un rato vamos a verlo después, pero ya. Las hoces, en todo caso, están formadas por plegamientos de la dura madre. ¿Ok?
Listo. Llegamos hasta ahí con la parte de osteología externa, la parte del cuero cabelludo, cuáles son las capitas, etcétera. Avanzamos de lámina. Vamos con esos dos huesitos que no se veían por fuera, el etmoides y el esfenoides. ¿Ok? Etmoides y esfenoides. El etmoides ambos son huesitos muy complicados con hartos orificios, hartas láminas. No amerita, digamos, que tengan, se van a olvidar. Para el sábado ya se han olvidado, ni siquiera para el examen. Pero hay puntos que sí tienen que recordar. El etmoides, ¿cuál está por delante? ¿El etmoides o el esfenoides en principio? El etmoides, ¿no es cierto? ¿Cuál de los dos se ve por fuera del cráneo? El esfenoides, las alas mayores. Eso ya lo hemos visto hace un ratito. A la izquierda está el etmoides. ¿Qué partes tienen que recordar del etmoides? En principio, la apófisis crista galli, esta de acá. La apófisis crista galli, que tiene su apófisis y tiene sus alas a los costaditos, pero en general acuérdense como la apófisis crista galli, que es la apófisis que está más superior. ¿Qué más tienen que recordar? Que en esta parte de acá, a los costaditos, tiene la lámina cribosa. ¿Por qué es importante la lámina cribosa? Porque hay un nervio, un par craneal que lo atraviesa. ¿Cuál es? El olfatorio. El par craneal, el nervio olfatorio. ¿Ya? El nervio olfatorio lo va a atravesar. Ese es el 1, el par craneal 1 o el 2. El 1, ¿no es cierto? Un ratito vamos a recordar los pares craneales. El 1 es el olfatorio, el 2 es el óptico, ¿no? ¿Cómo se acuerdan? ¿Entienden? Porque olfatorio solo hay una nariz, ¿no? Para craneal 1. Nervio óptico, hay 2 ojitos, para craneal 2. ¿No? Bueno, al menos yo nunca me he olvidado, porque a veces confunden. Bueno, el olfatorio, el primer par craneal, atraviesa la lámina cribosa. Eso sí ha sido pregunta de examen alguna vez. No de recién dado, eso ha sido de ENAM, me parece, pero ha venido. La lámina cribosa es atravesada por el primer par craneal. ¿Y cuál es el otro que tienen que recordarse? El que está abajo, la lámina perpendicular. ¿Por qué es importante la lámina perpendicular que está abajo? Porque forma parte del tabique nasal. Es decir, es lo que se ve acá. En nuestra imagen, en el cráneo de arriba a la derecha, este de acá. No sé si logran ver mi punterito amarillo. Ese de ahí, ¿cierto? Esa lámina perpendicular es la que forma el tabique nasal. Entonces les pueden preguntar, el tabique nasal está formado por una lámina, no sé, o una prominencia dependiente del etmoides. ¿Ya? Listo. El resto, si quieren, se entretienen mirando todos sus nombrecitos. Laberinto etmoidal, lámina orbital, ambulla etmoidal, meato, los cornetes, por ejemplo, eso sí. Los cornetes medios son prominencias del hueso etmoides también, ¿ya? Hay apófisis uniformes, etc. Pero los tres de la línea media, crista galli, lámina cribosa y lámina perpendicular. Y al lado derecho tenemos al esfenoides, que se articula con el etmoides por detrás. El esfenoides, ¿qué debemos recordar del esfenoides? ¿Cuál es la parte más importante del esfenoides? La silla turca, ¿no es cierto? La silla turca, porque ahí descansa ¿quién? La hipófisis, ¿no? La hipófisis. La pituitaria, ¿no? Bien. El esfenoides además tiene dos estructuras muy claras hacia arriba, que son las alas. Tiene un ala menor y tiene un ala mayor. ¿Notan el ala menor? Ahí mejor, de repente. El ala menor son estas dos alitas chiquitas, ¿no? Ahí está, como los cachitos de Batman. Es así. Ese es el hueso murciélago. Sus alas menores, y estos grandotes que se van hacia los costados son las alas mayores, cuya parte más externa es la que se ve en la parte lateral del cráneo por debajo del parietal, ¿no? En la parte del terio. Muy bien. ¿Y qué más tienen que recordar acá? Estos de acá abajo, las apófisis pterigoideas. Estas estructuras que se van hacia abajo son las apófisis pterigoideas, que hay una chiquita, una lámina medial y una lámina lateral. Esto cuando hablemos de trauma facial, de trauma craneal, vamos a tener que recordar, porque hay una clasificación acá que involucra los Lefort y todo, que tienen que recordar sobre todo esas tres estructuras: ala menor, ala mayor y apófisis pterigoidea.
Y la apófisis pterigoidea tiene dos alitas, dos láminas. Lámina media y lámina lateral. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Nada más en esta parte. Y el otro huesito impar, en un rato vemos el vómer, pero otro huesito impar de la ya también de la cara era la mandíbula. La mandíbula es única, un hueso único, no es que se hayan soldado dos ni nada. La mayor importancia de la mandíbula es la que van a ver después en luxaciones temporomandibulares. Ya. La mandíbula tiene unas apófisis acá, dos apófisis, si se dan cuenta, que si es que se acuerdan del cúbito, la articulación del codo se parece mucho al cúbito. Tiene una apófisis que está hacia adelante, que se llama la apófisis coronoides, ¿cierto? La apófisis coronoides. En el codo también, ¿no es cierto? La que está hacia adelante, en el cúbito, se llama la apófisis coronoides. Y la que está hacia atrás, en el codo, ¿cómo se llamaba? El olecrano, ¿no? Solo que aquí no se llama olecrano, aquí se llama la apófisis condilia. Este es su nombre, apófisis condilar. Quizá logran verlo en su lámina. Esas dos apófisis, ¿cuál de las dos es la que se articula con el hueso temporal arriba, haciendo el movimiento de la mandíbula, desde abrir y cerrar la boca? La apófisis condilar, el cóndilo. Esa es la que se articula. Y está sostenida por ligamentos. Hay ligamentos anteriores, hay ligamentos posteriores que lo sostienen. Aquí vamos a hacer una simulación. Está sostenido ahí por el hueso temporal. Está articulando y es lo que nos hace los movimientos. Hay ligamentos por delante, hay ligamentos por detrás. Vamos a hacerle su aplicación clínica a esto. ¿Cuál es el ligamento más importante? El ligamento temporomandibular más importante, el posterior. ¿Por qué el posterior? Porque es el que da más fijación a la mandíbula. Por lo tanto, cuando se daña el posterior, cuando se luxa, ¿hacia dónde se va a ir cuando se lesiona el ligamento posterior, hacia dónde se va a ir la mandíbula? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante. Las luxaciones más frecuentes de mandíbula son las anteriores. Eso sí preguntan bastante, ¿ya? Son las anteriores generalmente se lesiona el ligamento posterior. ¿Cuándo es que se luxa la mandíbula hacia adelante? ¿En apertura o en cierre? En apertura, ¿no? Están bostezando así. Bostezan tanto que se le sale hacia adelante la articulación, ¿ya? Eso lo vamos a ver en trauma la otra semana. En un par de semanitas, en cirugía de cabeza-cuello. Muy bien, ¿qué más deben recordar de la mandíbula? Acá hay algunas partes, la rama mandibular, el cuerpo, el ángulo, las apófisis. No tiene gran trascendencia. En todo caso, los tipos de articulaciones que forma. ¿Qué articulación forma el diente con la mandíbula? ¿Qué tipo de articulación es? Ya entrando un poquito en traumato, en los tipos diferentes de articulaciones. Hay articulaciones, no olviden, ¿qué tipos de articulaciones hay? Hay tres. Las sinartrosis, las anfiartrosis y las diartrosis. Esos son los tres tipos de articulaciones que tienen, ¿no? Y luego por lógica van a sacar cuál es el del diente. La sinartrosis, su propio nombre lo dice, sin artrosis. Sin movimiento articular real, no se mueve. La anfiartrosis se mueve un poquito y la diartrosis es la que tiene mucho movimiento. Por lo tanto, ¿cuál será la del diente? Sin artrosis, ¿no? ¿Y cuál será la temporomandibular? La articulación temporomandibular, diartrosis, ¿no? Por todos los movimientos que tiene. Luego vamos a ver si es trocoidea, pivot, etcétera, ya en su momento. Bueno, en todo caso hay dos tipos de articulaciones acá, la sinartrosis, las de los dientes, y las diartrosis temporomandibular. El de las suturas craneales, ¿son articulaciones? Sí. ¿Qué tipo de articulaciones serán? Sinartrosis también, ¿no? ¿Y cuál será una anfiartrosis? El pubis, por ejemplo, los huesos en la pelvis. El pubis, que es medianamente flexible, necesita cierta flexibilidad. Ahí lo vamos a ver en trauma. Muy bien, esto en cuanto a la mandíbula. ¿Qué más acá? Nada más. A ver, pasamos de lámina. Vamos a la base del cráneo. La base del cráneo. ¿Esta es una visión desde arriba o desde abajo?
desde arriba, ¿no es cierto? Una visión superior de la base del cráneo. En realidad aquí lo único importante es que se acuerden los límites del anterior, medio y posterior, ¿ya? Luego vamos a revisar un poquito quiénes lo forman, qué estructuras y demás, pero acuérdense sobre todo la división del cráneo. La base del cráneo se divide en anterior, medio y posterior. ¿Cuál es anterior? Toda esta zona que está de verde, ¿ya? Esa es la parte verde. Hasta abajo incluso, perdón. Hasta abajo. El borrador. Algunos lo incluyen hasta arriba, por detrás. ¿Ese amarillito qué cosa es? La lámina cribosa. ¿Qué nervio pasa por ahí? El olfatorio, el par craneal 1, ¿cierto? Algunos incluyen la fosa craneal anterior hasta acá y otros lo llevan hasta más atrás. Ya, así. ¿Ok? Normalmente en lo que es hemorragias de las fosas, hematomas, sangrados epidurales, subdurales y demás, solemos incluir el anterior, esta acá, la línea anterior, por delante del esfenoides, entre el etmoides y el esfenoides, pero cualquiera de los dos puede ser. Lo importante es que recuerden que esta es la parte anterior. Ahorita vamos a ver la división. Luego viene la fosa media y luego viene la fosa posterior. La fosa media, ¿hasta dónde va? Hasta el peñasco del temporal, esa parte engrosada, endurecida, que tiene un huequito al costadito, por donde pasa el conducto auditivo. Ese es el peñasco del temporal, dependiente del hueso temporal, por supuesto, y se va hacia atrás. Entonces tenemos la fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior. 3 fosas. Y esto va a ser importante cuando en neurocirugía hablen de sangrados, hemorragias de diferentes lados, ¿ya? ¿Quiénes se encuentran en la fosa anterior? El foramen ciego, que está hacia adelante, por donde pasa la vena emisaria nasal, que es un foramen, un huequito muy chiquitito que lo estoy encima de la N de anterior. Ahí está, el foramen ciego. ¿Qué más? Estamos leyendo el cuadrito, ¿ah? Arriba. Los forámenes cribiformes, obviamente que pasan por la lámina cribosa. Harto huequito, que son ramas del nervio olfatorio. ¿Tienes más? Los forámenes etmoideos anterior y posterior. El anterior más adelante y el posterior por acá. Eso no lo tienen que memorizar. La cosa es que hay harto huequito que pasa por acá, de los cuales el más importante es el de la lámina cribiforme, porque pasa todo un par craneal y sus ramas por ahí, ¿ya? Por la fosa craneal media, ¿quiénes pasan? Los conductos ópticos. En los ópticos ya es el segundo par craneal, ¿no? Los nervios ópticos, la fisura orbital superior, el foramen redondo mayor, el foramen oval, el foramen espinoso, etcétera. Hartos orificios que se encuentran acá, ¿ya? Con su numerito. Y luego en la fosa posterior, ¿cuál tienen que recordar? Sobre todo este de acá. ¿Cuál es este de acá? El foramen magno. El magno, por donde pasa el tronco cerebral. El foramen yugular. ¿Por dónde pasa la yugular? Eso sí es importante. De todos estos forámenes, el foramen yugular es este que estoy señalando con flechita, en la parte posterior del temporal y el occipital, llamado también foramen temporo-occipital. Foramen temporo-occipital. Por ahí pasan las venas yugulares, ¿ya? Los conductos de hipogloso, conductos condilios, foramen mastoideo, que es este de acá, foramen mastoideo, y demás. De todos estos huequitos, de todos estos forámenes de la base del cráneo, ¿cuáles deben recordar principalmente? Les resalto: el cribiforme, que está en la fosa anterior, el yugular principalmente, ¿ya? El yugular y el foramen magno son los principales, los huequitos. Este de acá y el foramen magno, ¿ya? Vamos a volver un ratito a esta base del cráneo, luego de haberlo visto por debajo. En su vista por debajo, la base del cráneo, esto lo estamos viendo desde la boca, ¿verdad? Ya, desde la boca. ¿Qué hueso es este rosadito? Este acá, que lo muestro de acá. ¿Este rosadito cuál es? El etmoides, ¿no es cierto? Este es el etmoides, que tiene también en la parte baja sus dos alitas y forman los huesos palatinos. O sea, en la parte baja del etmoides
ahí están los dos huesos palatinos, hay uno izquierdo y uno derecho, y forma parte del paladar duro, el paladar duro de la boca, ¿ya? Tenemos los diferentes agujeritos, hacia adelante el maxilar, hacia el costado, este es el temporal que forma su arco cigomático, ¿no? Este azulito, ¿qué cosa era? Parte del hueso malar. Tanto el hueso malar como el hueso temporal mandan apófisis que entre los dos forman los arcos cigomáticos a ambos lados. Entonces esta es la visión que se tiene de la pared posterior, una visión inferior de la base del cráneo, ¿ya? Para que lo tengamos un poco más clarito. Se ve el esfenoides con sus alas a ambos lados, los palatinos, el etmoides, el occipital y los temporales, ¿no? ¿Qué cosa está cubriendo por debajo? Debería estar tapando todo el esfenoides, ¿verdad? Ya está. Eso no tiene gran utilidad ahorita esta parte. Muy bien. Esta imagen que tenemos a la derecha sí es importante. ¿Qué huesos forman el paladar? ¿Qué huesos forman el paladar? El paladar está formado por dos huesos. En la parte posterior, los huesos palatinos, que hay uno izquierdo y uno derecho, hemos visto, ¿cierto? Es un hueso par. Y en la parte anterior, ¿qué huesos están formando el paladar? El maxilar. O sea, el paladar está formado por dos huesitos. Hacia adelante el maxilar, que tiene... ¿no? ¿Se acuerdan que el maxilar era un hueso par? Que estaba bien soldado. Este de acá. Y en la parte posterior los palatinos. En la unión de los izquierdos y derechos se forma justamente esto, la hendidura del paladar. Entonces, en las patologías como las hendiduras maxilofaciales, los labios leporinos y demás, ¿qué cosa está dañado? ¿Qué cosa está alterada? La unión tanto de las dos haces del maxilar como de los palatinos. Por supuesto que cuanto más posterior se va a ser más grave, ¿ya? Y la cirugía justamente tiende a tratar de corregir esa hendidura, ¿ya? Bien, hay algunas fosas que, si bien no las deben memorizar, pues cuando sepan que existen, a qué se refiere. Se describen en el cráneo algunas fositas: la fosa temporal, la fosa cigomática y la fosa pterigomaxilar. Las más importantes son estas dos. ¿Cuál es la fosa temporal? Esta que está al costadito, la que está a los lados, ¿no? Que parece que estuviera planito, pero en realidad es una fosita. Está plano porque está cubierto por músculo. ¿Qué músculo? Sobre todo acá, el músculo temporal, el temporomandibular, que se va a insertar acá después, ¿ya? Pero en realidad es medio ahuecado, medio profundo esa parte del cráneo. La fosa cigomática, que es ese arco que se forma por el arco cigomático. ¿Quiénes forman el arco cigomático? El hueso, el naranjita hacia adelante, ¿cuál es? El malar. Y hacia atrás, la apófisis cigomática del temporal, ¿ya? Entonces, tanto este arco cigomático está formado sobre todo por las apófisis cigomáticas de ambos huesitos y forman un huequito por donde van a pasar hartas estructuras que ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Y la fosa pterigomaxilar, que está justo en la zona del terio, más o menos, que hemos visto, ¿no es cierto? A la altura de la apófisis pterigoides. ¿Qué hueso tenía su apófisis pterigoides? El esfenoides. Las apófisis que iban hacia abajo. ¿Recuerdan? A la menor, a la mayor y hacia abajo las apófisis pterigoides. O sea, es la estructura que se ve por el fondo propio del esfenoides, ¿ya? Esta parte, gran trascendencia clínica, que ya no la tiene.